Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Cuentos de Vida. Hoy os traigo un cuento del escritor austriaco Stefan Zweig. El cuento se titula Miedo. Y va de escritores austriacos porque últimamente os he dejado varios cuentos del escritor austríaco también, Arthur Schnitzler. ¿Os acordáis? La predicción y el hijo. Pero además, en este canal tenéis, para mí, creo que estaría entre el top 3 de mejores relatos largos que he subido, que sería uno de Stefan Zweig titulado Los ojos del hermano eterno, el hombre más justo de todos los tiempos. Y os dejaré el enlace aquí en la descripción. Es un relato que tiene casi 10.000 visualizaciones y que os lo recomiendo encarecidamente. Es buenísimo. Y hoy os traigo otro cuento de este mismo escritor, Stefan Zweig. Para mí, un escritor único en la temática del relato psicológico, que es justamente el cuento de hoy. Es un relato psicológico con profundas enseñanzas, profundos temas que trata este relato, como por ejemplo el miedo y la culpa, o la infidelidad y sus consecuencias, o también la manipulación y el chantaje. Bueno, espero de verdad que os guste mucho. Al final del cuento me tenéis que responder a algo. Si alguna vez en vuestra vida habéis sido chantajeados, ¿no? ¿Habéis sido chantajeados por alguna persona en esta vida? ¿Alguien ha hecho chantaje con vosotros? ¿Ha intentado, sí, pues de alguna manera asustaros con algo? Bueno, el relato es largo, estar tranquilos, concentraros y al final me contáis. Yo me despido aquí. Un abrazo de luz para todos, un beso súper fuerte y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Miedo. Stefan Zweig. Cuando Irene bajaba las escaleras de la habitación de su amado, la sobrecogió una vez más aquel miedo insensato. Un torbellino negro se movía de repente ante sus ojos. Las rodillas se le enfriaban en una rigidez terrible, y le fue preciso agarrarse a la barandilla para no caer hacia adelante. No era la primera vez que se arriesgaba a la peligrosa visita y no le era extraño aquel súbito acceso. Siempre, al regresar a su casa, sucumbía sin resistencia posible a semejantes accesos de un miedo insensato y ridículo. Era, indudablemente, más fácil el camino de ida. Mandaba parar el coche en la esquina, andaba presurosa los pocos pasos hasta el umbral de la casa y subía al vuelo las escaleras, desvaneciéndose el temor, en el cual ardía también la impaciencia bajo la tempestad de los primeros abrazos. Pero después, al regreso, la llenaba de escalofríos aquel terror misterioso revueltamente amasado con la idea de la culpa y la loca aprensión de que las miradas de los transeúntes desconocidos podían leer en ella de dónde venía y contestar a su confusión con una sonrisa descarada. Los últimos minutos de la entrevista con su amado estaban ya envenenados por la creciente inquietud del presentimiento. Al disponerse a salir, temblaban sus manos con una prisa nerviosa. Oía distraídamente las palabras del amigo y evitaba, presurosa, las últimas demostraciones de su pasión. Salir pronto es lo que todo en ella anhelaba. Salir de la habitación, de la casa, de la aventura, para guarecerse en la paz de su mundo familiar. Y luego, todavía aquellas últimas palabras tranquilizadoras que ni siquiera oía en medio de su agitación, y aquellos segundos de acechar detrás de la puerta si subía o bajaba alguien. Pero, no bien ponía los pies en la escalera,
la esperaba el miedo, impaciente por hacer presa en ella, adueñándose de tal modo del latir de su corazón que bajaba los pocos peldaños como inconsciente. Permaneció un minuto con los ojos cerrados y respirando afanosamente el frescor crepuscular de la escalera. En uno de los pisos altos se oyó el ruido de una llave en la cerradura. Sobresaltada, hizo un esfuerzo mientras acercaba sus manos temblorosas al espeso velo y bajó con más prisa los últimos escalones. Todavía la amenazaba aquel último paso, el más terrible, el trasponer de un umbral extraño a la calle. Bajó la cabeza como un saltador al embestir y salió presurosa de la puerta medio abierta. Dio un fuerte tropezón a una señora que iba a entrar. «Usted dispense», dijo turbada, y se dispuso a continuar, pero aquella persona le privó el paso, plantándose anchamente ante la puerta, mirándola iracunda. «El día que caiga usted en mis manos», gritaba desesperadamente con tono áspero, «vaya con las señoras decentes. No le basta con un hombre y su dinero y tiene que quitar el cariño a una pobre muchacha». «Por Dios, ¿qué le pasa a usted? Se equivoca», tartamudeó doña Irene e intentó desmañadamente escabullirse. Pero la otra tapó la puerta con todo su ancho cuerpo y la regañó con viveza. «No, no me equivoco. Sale de ver a mi amigo, a Eduardo. Ahora ya le he cogido y sé por qué él me dedica tan poco rato estos últimos tiempos. Por culpa de usted. Es usted una cualquiera». «Pero, por Dios», interrumpió doña Irene con voz apagada, «no grite usted así», y volvió a retroceder hasta el vestíbulo. La otra la miraba con altivez. Aquel bambolear miedoso, aquel evidente desamparo, la remozaban. Con una sonrisa presuntuosa y satisfecha, pasaba revista a su víctima. Su voz, henchida de una fruición plebeya, se ensanchaba, adquiría vuelo. «Vaya con las señoras casadas, las nobles, las distinguidas. Cuando le van a robar a una el hombre, llevan un velo, naturalmente, un velo para luego poder seguir presumiendo de señoras decentes». ¿Qué? ¿Qué quiere usted de mí? No la conozco a usted. Llevo prisa. Prisa. Naturalmente, para correr al lado del marido, en el piso confortable, y presumir de señora decente, y que las doncellas le quiten los vestidos. Lo que nosotras trabajamos, aunque reventemos de hambre, no le importa nada a una dama distinguida. Le quitan a una hasta lo último que le queda a estas señoras decentes. Irene echó mano al portamonedas, obedeciendo a una vaga inspiración, y cogió lo que su mano pudo abarcar en billetes. «Tome usted, tome, pero ahora déjeme. No vendré más, se lo juro». Con mirada rencorosa, aquella persona tomó el dinero. «El pingo este», murmuró. Doña Irene se encogió convulsivamente bajo esta palabra, pero al ver que la otra le había dejado la puerta libre, se precipitó a la calle, confusa, cortado el aliento, como un suicida que se arrojase desde una torre. Resbalando a su lado, barruntaba unas caras semejantes a caricaturas disformes y se abrió paso penosamente con los ojos nublados hasta alcanzar un auto parado en la esquina. Se dejó caer en él como una masa. Luego permaneció rígida, sin ánimo de moverse, y cuando el chófer, sorprendido, se decidió a preguntar al singular pasajero a dónde iba, ella le miró con expresión alelada, hasta que su cerebro reaccionó y acertó a decir: «A la estación del sur», le dijo apresuradamente, y luego, sobresaltada con la idea de que aquella persona pudiera seguirla, añadió: «Pronto, pronto, vaya usted volando». En el camino se dio cuenta de cómo la había impresionado el encuentro. Se palpaba las manos que colgaban rígidas y frías como cosa muerta, y empezó a tiritar violentamente. Algo amargo le agarrotaba la garganta. Sentía náuseas y al mismo tiempo una furia insensata y sorda agitaba su pecho como en un espasmo. Tenía ganas de gritar y de dar puñetazos para librarse del horror de aquella impresión que tenía clavada en la frente como un anzuelo. Aquella cara demacrada con su risa provocativa, aquel vaho de ordinariez que salía del malvado aliento de la proletaria, aquella boca crispada y colmada de odio que le había escupido al rostro las palabras más soeces.
el enrojecido puño con que la amenazó. Cada vez más arriba, la náusea le oprimía la garganta, y como la molestara la celeridad del coche, estuvo a punto de avisar al chofer que moderase la marcha. Pero se acordó a tiempo de que tal vez no llevaba bastante dinero para pagarle, puesto que había dado todos sus billetes a la ventajista. Mandó parar enseguida y bajó de improviso, no sin una nueva sorpresa del chofer. Por suerte, bastó el dinero suelto que le quedaba. El barrio era apartado del suyo. Tenía las rodillas como reblandecidas del miedo, pero le era preciso llegar a su casa, y tuvo que concentrar toda su energía para empujarse a sí misma de calle en calle. Era un esfuerzo sobrehumano, como si cruzara un terreno pantanoso o se hundiera hasta las rodillas en la nieve. Por fin, al acercarse a su casa, se precipitó y subió la escalera con una prisa nerviosa que moderó enseguida para que no chocara su inquietud. Al quitarle el abrigo a la doncella y oír cerca las voces del pequeño jugando con la hermanita y ver alrededor cosas suyas, se encontró a salvo y recobró en apariencia el sosiego, porque subterráneamente aún bullía con angustia la excitación en su pecho tenso. Quitóse el velo, se empolvó para recobrar su aspecto inofensivo y entró en el comedor, donde su marido, junto a la mesa puesta para la cena, estaba leyendo el diario. «¡Tarde! ¡Tarde, querida Irene!», le dijo con benévolo reproche. Se levantó y la besó en la mejilla, lo cual agitó en ella un penoso sentimiento de vergüenza. Sentáronse a la mesa y apenas dejado el periódico, le preguntó con indiferencia: «¿Dónde estabas tan tarde?». «He ido a casa de Amelia. Tenía que hacer unas compras y la he acompañado un par de manzanas», concluyó, ya irritada por su propio desconcierto que tan mal la dejaba mentir. De costumbre, sabía armar las mentiras tan sutilmente que desafiaban toda probabilidad de comprobación. Hoy el miedo la había hecho descuidada y la forzaba a esta desmañada improvisación. ¿Qué sucedería si a su marido, como en la pieza que vieron recientemente en el teatro, se le ocurriera llamar por teléfono a Amelia? «¿Qué tienes? Parece que estás nerviosa. ¿Y por qué no te quitas el sombrero?», preguntóle el marido. Al verse cogida otra vez en su desconcierto, se estremeció. Levantóse, diligente, fue a su cuarto para quitarse el sombrero y, una vez allí, observó en el espejo sus ojos inquietos hasta que la mirada le pareció franca y firme. Entonces volvió al comedor. La camarera sirvió la cena. Fue una noche como las demás, tal vez con menos palabras, con algunos tropezones, y el tono no tan comunicativo como de costumbre. Sus pensamientos deshacían el camino, retrocedían repetidamente y se estremecían al llegar a aquel minuto. Luego levantaba los ojos para sentirse amparada, tocaba cariñosamente los objetos familiares que la rodeaban, cada uno con su recuerdo y su significado, y se apaciguaba. El reloj de pared, con su pausado andar de acero atravesando el silencio, reponía secretamente en su corazón algo como un compás más regular y seguro. A la mañana siguiente, el marido ya en su escribanía y los niños en su paseo, sola consigo misma, una vez reflexionando a la clara luz del mediodía, aquel encuentro atemorizador perdía mucho de su carácter angustioso. Doña Irene resumió, ante todo, que siendo su velo tan tupido, a aquella persona le fue imposible precisar sus facciones y, por lo tanto, no podía reconocerla. Tomó todas las medidas. En ningún caso volvería a verle con el amigo en su casa. Con esto evitaba toda nueva posibilidad de una sorpresa como la del día antes. Quedaba solo la eventualidad de un encuentro casual, pero esto era inverosímil en una ciudad de 2 millones de habitantes, y además tampoco podía haberla seguido, dada la forma en que ella se había refugiado en el auto y habiendo éste salido a escape. No sabía tampoco su nombre ni dónde vivía, y en las malas condiciones que le vio la cara, tampoco era posible una identificación. Y aún así, tendría un recurso doña Irene. Conservaría su ecuanimidad, así lo decidió de pronto, lo negaría todo, sostendría que era un error,
y como resultaba poco menos que imposible que saliera un testimonio de aquella visita, acusaría a la persona de chantajista. No en vano era doña Irene la esposa de uno de los más conocidos defensores entre los abogados. Sabía, por conversaciones del marido con sus colegas, que para vencer sobre el chantaje no hay más remedio que la prontitud y la sangre fría, pues cualquier vacilación o síntoma de intranquilidad por parte del perseguido no hace más que acrecentar la superioridad del contrario. La primera réplica que se le ocurrió fue una carta lacónica a su amigo diciéndole que no podría acudir a la hora convenida ni mañana ni en los días siguientes. Irritado su orgullo por la penosa revelación de que una antecesora tan baja e indigna hubiera merecido el favor de su amado, medía sus palabras y se alegraba, vengativa, de estar por encima del suceso gracias a la sangre fría. Había conocido al joven, un pianista famoso, bien casualmente, en una velada, y sin quererlo del todo, casi sin darse cuenta, fue pronto su querida. Ninguna atracción de su sangre hacia él, nada de sensual ni casi espiritual la había unido a su cuerpo. Se le entregó sin necesitar de él, sin codiciarlo mucho, por una cierta pereza de resistir a su voluntad y una especie de curiosidad inquieta. Nada en ella, ni su sangre, del todo satisfecha en el terreno conyugal, ni ese sentimiento tan frecuente en las mujeres de consumación de sus exigencias espirituales, le había hecho necesario un amante. Era propiamente dichosa, en el sentido que da a la palabra la sociedad, al lado de un marido con buena hacienda y superior a ella en lo espiritual. Era madre de 2 hijos y gozaba, además, de todo el halago de un hogar sólido y al abrigo de borrascas. Pero hay una flojedad del ambiente que perturba los sentidos no menos que el tiempo bochornoso o la tempestad, un clima templado de la dicha más excitante que la infelicidad misma. Fue la ausencia de peligros y lo seguro de su vida lo que impulsó la curiosidad a la aventura, pues la saciedad no es menos hostigadora que el hambre. Cuando en medio de aquella satisfacción conyugal que ya el hábito no le dejaba ver, se presentó aquel joven en su mundo burgués, en el cual los hombres no suelen ir más allá de celebrar correctamente a la señora guapa con superficiales endechas y coqueterías, sin codiciar seriamente en ella a la mujer, sintióse por primera vez desde su pubertad estimulada en lo más íntimo. Quizá lo que en su persona la había atraído no era más que la sombra de tristeza que cubría y realzaba su rostro, arreglado de manera que lo hacía excesivamente interesante. Irene, hasta entonces rodeada de hombres saciados y aburguesados, encontraba en aquella inexplicable melancolía el presentimiento de un mundo más excelso, y se asomaba instintivamente al borde de sus emociones cotidianas para contemplar aquel fenómeno. Pero en la mujer, aunque ella no se dé cuenta, la curiosidad va siempre unida a la sensualidad. Un cumplimiento que a ella le sugirió la impresión del arrebato artístico de él, tal vez expresado con más temperamento que justeza, hizo al pianista apartar los ojos del teclado para fijarse en aquella señora que tan pronto se sintió prendida en sus luces. Ella se sobresaltó, experimentando a la vez la voluptuosidad que acarrea el miedo. Un diálogo en el cual todo parecía iluminado y cálido de llamas subterráneas solicitó y excitó todavía más aquella curiosidad, de modo que no evadió un próximo encuentro en un concierto público. Desde entonces se vieron a menudo, y muy pronto, no precisamente por casualidad. La pretensión de que a un artista de veras como él era le aprovecharían los consejos de una inteligente como ella, opinión que procuró fomentar, hizo que, pocas semanas más tarde, accediera a su propósito de hacerle oír a ella sola, en casa de él, su obra reciente. Intención que tal vez fue medio sincera por parte del joven, pero que en realidad acabó primero en los besos y por fin en el rendimiento de Irene, sorprendida ella misma. Fue su primera impresión el espanto ante la inesperada caída en lo carnal,
El escalofrío de carácter inteligente que al principio rodeaba sus relaciones se hundió de pronto y la conciencia de un adulterio involuntario se consolaba solo a medias con la picante vanidad de haber negado por vez primera y por iniciativa propia, según creía ella, el mundo burgués en que vivía. Pero estas íntimas exaltaciones no hallaron expansión sino en los primeros momentos. Su instinto se precavía en lo hondo contra el hombre, sobre todo contra lo nuevo que había en él, contra aquel otro modo que al principio tanto había atraído su interés. La pasión que en el ejercicio artístico de él la embriagaba se convertía en desazón al acercarse a su cuerpo. Propiamente, no apetecía aquellos abrazos súbitos y dominadores, cuyo caprichoso descaro comparaba involuntariamente con el ardor de su marido, aun entonces recatado y lleno de veneración. Pero ya caída en la infidelidad, volvía y volvía a él, ni colmada ni desengañada por un cierto sentimiento de obligación y la inercia de la costumbre. Al cabo de pocas semanas ya formaba parte de la vida de aquel joven y le dedicaba un día a la semana, como dedicaba otro a los suegros, pero sin que cediera a la nueva relación nada del orden acostumbrado, antes bien añadiendo en cierto modo algo a su vida. Ninguna variación ocasionaba este amado en el cómodo mecanismo de su existencia. Era como un incremento en su dicha tradicional, como un tercer hijo o un automóvil, y pronto la aventura le pareció tan trivial como el placer permitido. La primera vez que le tocaba pagar la aventura en todo su precio, el peligro empezó a regatear su mérito. Mimada por el destino y por los allegados, casi sin deseos, gracias a las condiciones de bienestar material, el primer tropiezo pareció exagerado a su sensibilidad. No se decidía a ceder un punto de su tranquilidad de ánimo, y sin reflexionarlo un momento más, se halló dispuesta a sacrificar el amigo a su comodidad. La contestación de su amigo, una carta alborotada, nerviosa, que dejó aquella misma tarde un mensajero, carta llena de turbación, implorando, doliéndose y acusando, hizo vacilar de nuevo su propósito de acabar con la aventura. El amigo suplicaba en los términos más apremiantes que le concediera al menos un encuentro breve, a fin de poder sincerarse si involuntariamente le había molestado en algo. A ella empezó a excitarla el nuevo azar de una escaramuza y el deseo de hacerse más deseable todavía por medio del inmotivado alejamiento. Le citó, pues, en una dulcería que le renovaba sus días de jovencita, cuando tuvo en ella un encuentro con un actor, encuentro cuya buena fe y ligereza le parecían ahora pueriles. Sonreía por dentro de que el romanticismo, sofocado en sus años de casada hasta hoy, volviera a retoñar, y en sus adentros casi se alegraba del choque de ayer con aquella persona, en el cual encontraba al fin algo verdadero, tan fuerte y estimulante que sus nervios, de ordinario flojos, aún vibraban subterráneamente. Esta vez se echó encima un vestido oscuro y sin pretensiones, y otro sombrero, a fin de despistar a la persona en cuestión, si por acaso la encontraba. Ya tenía preparado el velo, pero de pronto la acometió un súbito despecho y lo dejó. ¿No se atrevía ella, una mujer conocida, considerada, a cruzar las calles por temor a una desconocida cualquiera? Por unos segundos, al asomar a la calle, la rozó una sensación de miedo, un escalofrío nervioso, como cuando metemos el pie en el agua antes de arremeter a la honda con el cuerpo. Pero este frío duró solo un segundo. Inmediatamente la embargó una complacencia de sí misma de poder andar bebiendo en el aire con paso firme, ligero y elástico, un paso tendido que a ella misma le parecía desconocer. Casi le supo mal que la dulcería estuviera tan cerca, porque no sabía qué impulso se la llevaba rítmicamente siempre adelante con la mágica atracción de la aventura. Pero iba a ser la hora de la cita, y una grata seguridad le decía, sangre adentro, que su amante ya estaba esperando. Realmente le vio sentado en un ángulo al entrar, y al verla, él se puso en pie de un salto, tan excitado que le dio pena.
Tuvo que instarle a bajar la voz. Tal era el torbellino inflamado de preguntas y reproches que brotaban del tumulto de su excitación. Sin bordear siquiera el verdadero motivo de su alejamiento, ella jugaba con palabras misteriosas que no hacían más que atizar el desasosiego de él. Esta vez se hizo inabordable a sus deseos y detenida en las promesas, porque sabía que la súbita negativa y el apartamiento le pondrían fuera de sí. Y cuando, al cabo de media hora de tenso diálogo, le dejó sin haber hecho la menor concesión a la ternura, ni siquiera dado esperanzas, ardía interiormente con una rara emoción como nunca había sentido desde que era doncella, como si una llama pequeña y aguda ardiera en lo profundo, esperando tan solo el viento que la atizara y la hiciera subir por encima de su cabeza. Recogía al paso las innumerables miradas que le echaba la calle, y el éxito inesperado de tantas solicitudes le despertó de tal modo la curiosidad de su propio semblante que se paró de pronto ante el espejo de una tienda de flores para ver su belleza en el marco de las rosas encarnadas y las violetas brillantes de rocío. Desde su tiempo de mocita no se había sentido nunca tan ágil, tan llenos de ánimo todos los sentidos, ni en sus primeros días de casada, ni en los abrazos de su amigo había sentido en su cuerpo aquellos aguijones de fuego, y ya le pesaba irresistiblemente la idea de tener que administrar con regularidad esa dulce excitación de su sangre. Echó adelante, cansada. Ya frente a su casa se detuvo vacilante para aspirar una vez más con todo el pecho el aire de fuego, la turbación de la hora, hasta sentir en lo hondo del corazón aquel último embate de la aventura. Alguien le tocó la espalda, volvió la cabeza. ¿Qué quiere usted otra vez?, tartamudeó con sobresalto mortal, al ver el rostro odiado, y todavía más sobresaltada al oír sus propias palabras después de haberse propuesto no dar por conocida a aquella mujer, y si una vez más volvía a encontrarla, negarlo todo, ser más acometedora que aquella ventajista. Era tarde. «La estoy esperando hace media hora, señora Wagner». Irene se estremeció. La persona conocía su nombre, su vivienda. Todo estaba perdido y tendría que rendirse a ella sin remisión. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere de mí? Bien lo sabe, señora Wagner. Irene volvió a temblar al oír su nombre. ¿Sabe usted muy bien a qué vengo? No le he vuelto a ver, déjeme, no le veré más, nunca. La persona esperaba sin prisa, hasta que Irene, en su excitación, no pudo continuar. Entonces le dijo secamente como a un siervo: «No mienta usted, la he seguido hasta la dulcería», y añadió, provocativa, al ver retroceder a Irene: «No tengo trabajo, me han despedido por la crisis, como ustedes dicen. Así es que nos aprovecharemos y daremos un paseíto, como las señoras decentes». Lo dijo con una malicia helada que a Irene le dolió en el corazón. Se encontraba indefensa contra la desnuda brutalidad de lo vulgar, sintiéndose cada vez más envuelta en el torbellino del miedo. Aquella persona podía armar escándalo o podía presentarse a su marido y estaría todo perdido. Palpó el interior de su manguito, abrió el bolsillo de plata y sacó todo el dinero que pudieron coger sus dedos. La mano de la persona no se humilló como la otra vez al contacto del dinero, sino que la blandió en el aire como si fuera una garra. «Deme usted también el bolsillo, para que no se me pierda el dinero», insistió la boca despectivamente torcida, con una risa fingidamente benévola. Irene la miró a los ojos por un instante. Era un escarnio descarado y vulgar, insoportable. El asco recorría todo su cuerpo como un dolor ardiente. Lejos, lejos para no ver más aquel semblante. Vuelta la cabeza en un movimiento rápido, le tendió el preciado bolsillo y subió la escalera, fustigada por el horror. No había llegado su marido y pudo echarse en el sofá, inmóvil, como derribada por un martillazo. Cuando oyó la voz del marido, se levantó con violento esfuerzo y se arrastró hasta la habitación contigua, automáticamente, con los sentidos aletargados. El horror se había instalado en la casa y no se movía de su lado.
estaba en todas las habitaciones. En las muchas horas vacías que le traían, ola tras ola, a la memoria las imágenes de aquel maldito encuentro, se le revelaba con toda claridad lo desesperado de su situación. Aquella persona, quién sabe cómo, conocía su nombre, su morada, y en lo sucesivo, visto el excelente resultado de sus primeros intentos, no la arredraría ningún medio encaminado a sacar duradera utilidad de lo que conocía. La sentiría pasar años y años sobre su vida y no podría quitársela de encima ni con el más desesperado esfuerzo, pues a pesar de su buen dote y de la excelente posición del marido, no le era posible, sin la ayuda de éste, aprontar una suma suficiente para librarla de una vez de aquella persona. Y no ignoraba, algunos casos había contado su marido y tratado en sus procesos, que los pactos y promesas de personas ladinas y sin honor, como aquella, carecen de todo valor. 1, 2 meses a lo sumo podría aplazar la fatalidad, según sus cuentas. Después, el vano edificio de su dicha doméstica se vendría abajo, sin que la consolara lo suficiente la seguridad de que arrastraría con ella a la chantajista. El destino era irremisible, tenía de ello una terrible seguridad. Pero, ¿qué? ¿Qué sucedería? De la mañana a la noche daba vueltas a la pregunta. Un día su marido recibiría una carta. Ya le veía entrar, pálido y con la mirada sombría, cogerla de un brazo, interrogarla. Pero luego, ¿qué sucedería luego? ¿Qué haría? Aquí se hundían las figuras en las tinieblas de un miedo confuso y atroz. No sabía nada más y sus suposiciones caían vertiginosamente en lo insondable. Una cosa se le aparecía con una claridad terrible en sus hondas cavilaciones: lo poco que conocía a su marido y lo incapaz que ella era de prever sus decisiones en un caso concreto. Se había casado con él a instancias de sus padres, pero sin resistencia y con una grata simpatía que no mermaban los años. 8 había vivido a su lado en una felicidad confortable, tranquila. Tenía hijos suyos, un hogar e innumerables horas de convivencia de los cuerpos, pero ahora que se le ocurría inquirir sobre su posible actuación, veía claro qué lejano, qué desconocido le era todavía. Hasta aquel momento no se le había ocurrido descomponer su vida en trazos separados, a fin de hallar la medida que le indicara su carácter. Y el miedo golpeaba en los recuerdos más insignificantes con un tímido martilleo para hallar entrada en las cámaras secretas de su corazón. Así pues, interrogó su semblante, ya que no podía de palabra, mientras él, sentado en la butaca, leía un libro a la luz de la lámpara. Fijábase en su semblante como en el de un extraño, intentando descifrar en las facciones familiares y, de repente, extrañas, el carácter, aquel carácter que 8 años de vida marital habían ocultado a su indiferencia. La frente era clara y noble, como moldeada por un intenso esfuerzo espiritual, mientras que la boca era severa y sin condescendencia. Facciones muy varoniles y todas tensas, energía, tenacidad. Con cierta admiración, sorprendida de la belleza que descubría, contemplaba aquella seriedad contenida, aquella visible aspereza de su ser. Pero los ojos, en los cuales debía encerrarse el verdadero secreto, permanecían bajos en la lectura, de modo que no podía examinarlos. Interrogar su perfil era todo lo que podía hacer, como si en él se concretara la respuesta que decía gracia condenación. Aquel nuevo perfil cuya severidad le intimidaba, pero en cuya decisión se le revelaba una impresionante belleza. Se dio cuenta de que le miraba con agrado y con orgullo. En este punto, él levantaba los ojos del libro. Ella se echó un poco atrás para guarecerse en la oscuridad y no encender la sospecha con la interrogación ardiente de sus miradas. Hacía 3 días que no había salido de casa y empezaba a notar con disgusto que su asidua presencia empezaba a chocar a los demás, pues de costumbre era una rareza que estuviera horas, y no digamos días, metida en sus habitaciones. Los primeros en notar el cambio fueron los niños, especialmente el muchacho, el mayor,
que no sabía expresar su ingenua sorpresa al ver a mamá tanto tiempo en casa. Los criados cuchicheaban y cambiaban impresiones con la institutriz. No le valió disfrazar su chocante presencia con las diversas obligaciones, en parte muy bien inventadas. Donde pretendía ayudar, desordenaba algo, y donde tomaba parte en algo, levantaba suspicacias. Le faltaba todavía la ciencia de hacer menos visible lo constante de su actuación, por medio de un prudente retraimiento, quedándose tranquila en su cuarto, en la lectura o haciendo una labor. No descansaba para ahuyentar su miedo, que como todas las emociones más violentas, se le resolvía en nerviosismo. Iba de un cuarto a otro. Una llamada al teléfono, el timbre de la escalera, todo la estremecía, y sintiendo cómo disolverse, desmoronarse de pronto su existencia tranquila, privada de fuerzas, veía su vida derrotada. 3 días en la cárcel de las habitaciones que le parecieron más largos que los 8 años de matrimonio. Pero había aceptado una invitación con su marido para la noche de aquel tercer día, que le era imposible rehuir sin pretextar motivos de peso. Y además, algún día habían de romperse esos barrotes imaginarios que el miedo había levantado alrededor de su existencia y entre los cuales estaba a punto de perecer. Necesitaba ver gente, un par de horas de tregua de ella misma y del aislamiento suicida con su propio miedo. Y luego, ¿dónde estaría mejor amparada que en casa ajena, entre sus amistades? ¿Dónde más segura contra la persecución invisible que acechaba sus pasos? Se estremeció solo el espacio de un segundo, el momento de salir de casa y por primera vez, después de aquel encuentro, poner los pies en la calle, donde la persona podía estar alerta. Cogió instintivamente el brazo de su marido, cerró los ojos y salvó apresuradamente los pasos de la acera al automóvil, que aguardaba. Una vez guarecida al lado de él, al zumbido del coche que recorría las calles desiertas, se desvaneció su pesadumbre, y al subir la escalera de la casa se sintió fuera de peligro. Podía ser durante un par de horas la misma de los años anteriores, sin cuidados, alegre, con esa alegría acrecentada del que vuelve a gozar del sol saliendo de una cárcel. Allí se levantaba un muro contra cualquier persecución, y no tenía entrada el odio. Se vería rodeada de personas que la amaban, la atendían y la veneraban. Gente aderezada sin preocupación, aureolada de la llama encarnada de la ligereza que le acogerían en una ronda de alegría. Apenas había entrado, se dio cuenta de su belleza por las miradas de los demás, y esta belleza creció a través de la sensación consciente que echaba de menos hacía tiempo. El reclamo de la música penetró muy hondo en su piel ardiente. Empezó el baile y se encontró en medio del torbellino. Bailó como nunca en su vida. La ráfaga ondulante echó de ella toda pesadumbre. El ritmo recorría sus miembros y alentaba en todo su cuerpo, arrebatado en movimientos de llama. Al cesar la música, el silencio la angustiaba. Agitábase la llama de la inquietud en sus miembros palpitantes, y como en un baño de agua fresca, sedante, flotaba otra vez arrebatada en el torbellino. Había sido siempre una bailadora mediocre, demasiado ponderada, demasiado juiciosa, en exceso precavidos sus movimientos. Pero hoy, la embriaguez del gozo en libertad rompía todas las trabas. La ceñida coraza de rubor y circunspección que hasta hoy había contenido sus más violentas pasiones se rompía, y sin freno, sin descanso, sentíase como deshacer de gozo. Sentía a su alrededor brazos y manos, contacto y desvanecimiento, un aliento de palabras, el cosquilleo de la risa, la música que latía en su sangre, y todo su cuerpo estaba en tensión, de tal manera que las ropas ardían sobre el cuerpo, y por instinto hubiera preferido desprenderse de todo y desnuda experimentar más hondamente aquella embriaguez. «Irene, ¿qué te pasa?». Vacilante volvió la cabeza, con la risa en la mirada, todavía caliente del contacto de la pareja. Frío y duro, el embate de la mirada fija y asombrada del marido le dio en el corazón. Se azoró. ¿Había sido demasiado vehemente?
¿Se había delatado con su entusiasmo? ¿Qué quieres decir, Fritz? Balbuceó, sorprendida de aquel choque incisivo de la mirada que parecía entrar cada vez más hondo y lo sentía propiamente en el corazón. Hubiera prorrumpido en gritos bajo la decisión escrutadora de aquellos ojos. «Es raro», murmuró luego. La esposa no se atrevió a preguntar el significado de estas palabras que recelaban una sorda sorpresa, pero un escalofrío recorrió sus miembros al verle ahora vuelto de espaldas, sin decir nada más. Anchas espaldas, recias, elevándose nerviosamente en el remate de un pescuezo férreo. Como si hubiera cometido un crimen, atravesó su cerebro una ráfaga pasajera de demencia. Ahora, como si le viera por primera vez, se daba cuenta, despavorida, de que era un hombre fuerte y peligroso. Se oyó una vez más la música, se le acercó un señor y ella tomó su brazo maquinalmente. Pero esta vez todo se había hecho pesado y la clara melodía no tenía el poder de elevar sus miembros entorpecidos. Una pesadez que venía del corazón le trababa los pies y cada paso le dolía. Se vio obligada a rogar a su pareja que la excusara. Al retirarse del baile, miró instintivamente si su marido estaba cerca, y se sobresaltó. Estaba precisamente detrás de ella, como si la esperara, clavando otra vez la mirada brillante en la suya. ¿Qué quería? ¿Se había enterado de algo? Sin voluntad, subió la mano al corpiño, como si tuviera que recatar de su mirada el escote. El silencio del marido era obstinado como aquella mirada. ¿Nos vamos?, preguntó la mujer recelosa. Sí. Su voz tenía un sonido duro, ingrato. Pasó delante. Ella vio otra vez aquel ancho pescuezo amenazador. Le echaron encima el abrigo de pieles, pero aún así tenía frío. En el coche no se dijeron nada. Ella no se atrevía a hablar. Presentía sordamente un nuevo peligro. El cerco no le dejaba ahora ninguna salida. Tuvo un sueño opresor aquella noche. Murmullos de una música desconocida y una sala iluminada y alta en la cual entraba ella. Mucha gente y muchos colores mezclaban su movilidad, y llegó un joven que le pareció conocido, sin precisar quién era. Se le acercó, la cogió del brazo y bailaron. Sentíase satisfecha, en un elemento blando, como si una onda de música la levantara del suelo. Y así bailaron a través de muchas salas, en las cuales unos candelabros de oro altísimos erigían allí arriba sus llamas, lucientes como estrellas, y muchos espejos que de pared en pared correspondían a su sonrisa y la llevaban lejos en sus infinitos reflejos. Cada vez más cálido el baile y la música más abrasadora. Notaba que el joven acortaba la separación de sus cuerpos, cómo la mano se enterraba en su brazo desnudo, hasta el extremo de que la obligaba a gemir de un placer doloroso, y al mirarle en los ojos le pareció que ya sabía quién era. Un actor a quien siendo niña había amado extáticamente de lejos, pero al querer pronunciar su nombre, él sellaba su grito con un beso ardiente. Y así, fundidos los labios, volaban por aquellas salas como en un solo cuerpo, llevados de un viento de ventura. Las paredes corrían como el agua de un río. Ya no se daba cuenta de que existiera un techo ni pasara el tiempo, inefablemente ágil, sin vínculo en sus miembros. De pronto, alguien la tocó en el hombro. Se paró, y la música hizo lo mismo. Apagáronse las luces, se encogieron en tinieblas las paredes, y su pareja había desaparecido. «¡Dámelo tú, ladrona!», gritó la horrible mujer, porque era ella, haciendo retemblar las paredes, y le apretaba la muñeca con sus dedos helados. Irguióse y oyó sus propios gritos, un gritar demente de horror, y pelearon entrambas. Pero la otra era más fuerte, le arrebató el collar de perlas, y con él una mitad del vestido, quedando así el brazo y el seno al descubierto después de los desgarrones. Y luego volvía a ver gente que llegaba de todas las salas en ondas rumorosas, y la miraban medio desnuda, y la provocaban,
mientras la mujer chillaba: «¡Me lo ha robado esa cualquiera!». No sabía dónde esconderse, dónde poner los ojos, porque cada vez más se le acercaba aquel gentío curioso. Raros mamarrachos ponían la garra en su desnudez, y cuando en estado de vértigo buscaba un refugio, vio de repente, inmóvil en el marco oscuro de la puerta, a su marido, con la mano a la espalda escondiendo algo. Dio un grito y huyó de él, atravesando muchas habitaciones, seguida del tropel de gente curiosa, escurriéndosele cada vez más abajo el vestido sin que pudiera casi recogerlo. Una puerta se abrió y, ansiosa, se precipitó escalera abajo para salvarse, pero la mujerzuela, con su vestido de lana y sus manos como garras, ya estaba allí acechándola. Saltó a un lado y echó a correr como loca, pero la otra se precipitó detrás y así atravesaron, bajo la noche, calles silenciosas donde los faroles fisgaban bajándose hacia ellas. No cesaba de oír las suelas de madera de la mujer castañeando en su persecución, e invariablemente, al doblar una esquina, allí comparecía de nuevo la mujer, y en la otra, y espiando a derecha e izquierda, detrás de todas las casas. Siempre presente, pavorosa, múltiple, sin que le pudiera pasar delante, saltándole continuamente al paso y cogiéndola. Sus rodillas no podían aguantar más. Por fin llegaba a su casa, se precipitaba, pero al abrir la puerta, su marido estaba detrás con un cuchillo en la mano, taladrándola con la mirada. «¿Dónde has ido?», preguntaba sordamente. «A ningún sitio», oyó que le contestaba, y a su lado alguien reía escandalosamente. «¡Lo he visto yo! ¡Lo he visto!», gritaba la mujer, que de repente volvía a estar a su lado lanzando carcajadas. Entonces el marido levantaba el cuchillo. «¡Socorro!», gritó. «¡Socorro!». Irguió el busto y sus miradas despavoridas se encontraron con las de su marido. ¿Qué sucedía? Estaba en su habitación. La lámpara proyectaba una luz tenue. Estaba en casa, en su cama. Todo había sido un sueño. Pero, ¿por qué su marido estaba sentado a la orilla de su cama y la observaba como quien mira a un enfermo? ¿Quién había encendido la lámpara? ¿Por qué estaba allí con aquella seriedad, tan rígido? Sentía el terror en todo el cuerpo. Los ojos se le fueron a su mano. Ningún cuchillo. No tenía ningún cuchillo. Poco a poco, el poder del sueño fue cediendo, desvaneciéndose el relampagueo de sus visiones. Sin duda, había soñado, había dado voces, y por eso el marido estaba allí. Pero, ¿por qué la miraba tan severamente, con severidad tan penetrante, tan inexorable? Intentó sonreír. ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras así? Creo que he tenido una pesadilla. Sí, ¿cómo gritabas? Te he oído desde el otro cuarto. ¿Qué habré gritado? ¿Qué habré hablado?, pensaba estremecida. Tal vez lo sabe ya. No se atrevía a sostener su mirada, pero él, con evidente tranquilidad, bajaba los ojos graves hacia ella. ¿Qué es de ti, Irene? Algo te pasa. Eres otra de un par de días acá, nerviosa, confusa, como si tuvieras calentura, y pides socorro a voces en medio del sueño. Ella intentó una sonrisa. No, insistió él, no me calles nada. ¿Tienes alguna preocupación? ¿Te atormenta algo? Todos en casa se han dado cuenta de tu cambio. Debes confiarte a mí, Irene. Se le acercó un poco y ella sintió resbalar sus dedos por el brazo desnudo, mientras sus ojos se iluminaban de un fulgor singular. Le venían deseos de echarse sobre su cuerpo fuerte, agarrarse a él, confesárselo todo y no dejarlo hasta que la hubiese perdonado, ahora, en los mismos momentos que la había visto sufrir. Pero la luz tenue de la lámpara caía sobre su rostro y le dio vergüenza. La atemorizaba la palabra. «No te preocupes, Fritz», dijo, intentando sonreír, mientras su cuerpo se estremecía hasta la punta de los pies desnudos. «Estoy algo nerviosa y nada más. Ya pasará». La mano que le tenía cogida se apartó precipitadamente. Se estremeció al verle pálido a la luz vítrea, con la frente nublado por las sombras profundas de sus pensamientos. Se levantó,
pausado. No sé, de unos días acá me hace el efecto de que quieres decirme algo. Algo que solo nos importa a ti y a mí. Estamos solos, Irene. Echada como estaba, no se movió, hipnotizada por aquellos ojos severos y velados. ¡Qué buena ocasión! Una palabra solemne, una palabrita. ¡Perdóname! Y ni le preguntaría por qué. Pero, cómo ardía la luz, aquella luz descarada, que gritaba, que acechaba. En la oscuridad se atrevería a decirlo, estaba segura. La luz quebrantaba su fuerza. ¿De veras? ¿Nada tienes que decirme? ¿Nada absolutamente? Qué terrible la seducción, qué blanda su voz. No le había oído hablar nunca en aquel tono. Pero la luz, la lámpara, aquella luz amarilla, ávida... Se estremeció. ¡Qué ocurrencia!, dijo riendo, y al punto tuvo miedo del falsete de su misma voz. ¿Por no dormir bien he de tener secretos? ¿Aventuras a estas horas? A ella misma le sorprendía cómo sus palabras sonaban a falsedad, a embuste, y sentía hasta la médula un temor de sí misma, y, por puro instinto, desvió la mirada. «Bien, que descanses», lo dijo lacónicamente, con sequedad, con una voz muy distinta, como una amenaza o como una burla maligna y peligrosa. Y luego apagó la luz. Ella vio todavía su sombra blanca desaparecer junto a la puerta, sin ruido, evanescente como un fantasma nocturno, y al cerrarse la puerta le pareció que se cerraba un sepulcro. Sintió extinguirse el mundo y en el fondo de su cuerpo paralizado, únicamente el corazón golpeaba furiosamente contra su pecho, y en cada latido, dolor y más dolor. Al mediodía siguiente, mientras estaban a la mesa, los niños acababan de pelearse y costaba tranquilizarlos, entró la camarera con una carta. «Es para la señora y esperan contestación». La sorprendió la letra desconocida, rompió el sobre y a las primeras líneas palideció. Bruscamente se levantó y su temor creció más al ver en la unánime sorpresa de los otros lo irreflexiva que había sido en aquel ímpetu que la delataba. Corto era el texto, 3 líneas. Sírvase entregar inmediatamente al dador de esta 100 coronas. No había rúbrica ni constaba la fecha, y la simulación de la letra no daba lugar a dudas. El mandato terriblemente obligador y nada más. Doña Irene corrió a su cuarto para sacar el dinero, pero no encontraba la llave de su arquilla. Febrilmente tiraba y removía de cajón en cajón hasta que la encontró. Temblorosa, dobló los billetes, los metió en un sobre y lo dio al criado que esperaba a la puerta. Lo hizo fuera de sí, como hipnotizada, sin pensar en la posibilidad de un aplazamiento. Volvió al comedor. Todo había sucedido en un par de minutos. No se oía nada. Sentóse con un malestar receloso y se empeñaba en buscar una rápida evasión cuando, y su mano tembló de modo que hubo de dejar el vaso apenas lo había levantado, se sobresaltó al notar que, ofuscada por el rayo de la excitación, había olvidado la carta abierta al borde de su plato. Estrujó el papel con mano furtiva, pero cuando iba a escondérselo, chocó con una enérgica mirada de su marido, severa, exploradora, sufrida, que no le conocía aún. Aquellos súbitos accesos de recelo en la mirada, que la estremecían en lo más hondo y contra los cuales no conocía defensa, no los había notado hasta los últimos días. Con una mirada como aquella, había aprisionado sus miembros en el baile, y era la misma que la noche anterior vio suspendida, brillante como un cuchillo, sobre su sueño. Y mientras buscaba palabras, la asaltó un recuerdo mucho tiempo dormido, a saber, la narración que le hizo una vez su marido de haberse encontrado, en su calidad de abogado, con un juez cuya artimaña consistía en repasar las actas durante el interrogatorio, con todas las trazas de un corto de vista, y luego, al llegar la pregunta verdaderamente decisiva, levantar relampagueando la mirada para atacar como un cuchillo el asombro del acusado, que a la luz de aquel relámpago absorbedor de su atención perdía su temple
y dejaba caer sin fuerzas la mentira tan cuidadosamente sostenida. ¿No sería que, a su vez, quería ejercitarse en un arte tan arriesgado y la destinaba a ser la víctima? Se estremecía más aún sabiendo qué pasión psicológica le unía a su profesión por encima de las exigencias jurídicas. El investigar, el desarrollar, el llegar a conclusiones ciertas ante un delito eran materia capaz de ocuparle, como a otros el juego de azar o el erotismo, y en sus días de psicólogo rastreo, todo su ser interior estaba como candente. Pero esta ardiente nerviosidad, que a menudo le hacía encontrar por la noche soluciones olvidadas, no se vislumbraba por nada en su exterior de acero. Comía y bebía frugalmente, fumaba de continuo y reservaba las palabras para los momentos del juicio. Ella le había visto un día en el tribunal durante un proceso, pero ni una vez más. Tan fuerte impresión le causaron su pasión sombría, el casi indignado ardor de su discurso y un pliegue áspero en su cara que no le había notado más hasta hoy, en la mirada fija a la sombra del entrecejo fruncido. Recuerdos perdidos que se acumulaban en el espacio de aquel segundo y le impedían dar forma a las palabras que pugnaban por salir de sus labios. Callaba, tanto más aturdida cuanto mejor se daba cuenta de lo peligroso de este silencio. Afortunadamente, la comida acabó pronto. Los niños jugaban tumultuosamente en el cuarto inmediato y la institutriz no lograba hacer bajar el tono extremado de sus voces claras y serenas. Levantóse también el marido y pesadamente, sin volverse, entró en el antecomedor. Apenas sola, Irene sacó la carta fatal, volvió a recorrer el texto. Sírvase entregar inmediatamente al dador de esta 100 coronas. Luego la rasgó, encolerizada, y ya estrujaba los pedazos para echarlos a la papelera. Pero volvió atrás de su intención, se inclinó sobre la chimenea y los dio a la llama sibilante. Aquella llama blanca que con sus saltos ávidos devoraba la amenaza conseguía tranquilizarla. Oyó inmediatamente el paso de su marido junto a la puerta. Irguióse arrebolada la cara por el aliento de la lumbre y el sobresalto. La puerta del hornillo abierta la delataba e intentó desmadañadamente disimularla con su cuerpo. El marido se acercó a la mesa, encendió una cerilla para el cigarro y al darle el reflejo de la llama en la cara, Irene creyó ver las aletas de su nariz palpitantes, que era el síntoma infalible de su ira. Al levantar los ojos, su mirada era imperturbable. Solo quiero hacerte presente que no tienes ninguna obligación de enseñarme tus cartas. Si así te agrada, puedes tener tus secretos. Eres muy libre de no revelármelos. Irene callaba sin atreverse a mirarle. Él hizo una pausa y luego echó el humo del cigarro en una fuerte expiración, como del fondo del pecho, y salió del cuarto con paso grave. No quería pensar en nada, sino vivir aturdiéndose, llenarse el corazón de frivolidades y ocupaciones insensatas. No soportaba ya el hogar, sentía la necesidad de lanzarse a la calle, mezclarse con la gente para no enloquecer de horror. Con aquellas 100 coronas esperaba haber comprado a la timadora unos días de libertad y se decidió a dar una vuelta, pues le faltaban algunas cosas y sobre todo para ocultar a los familiares lo chocante de su cambio de comportamiento. Ya se había hecho un estilo de huida. Desde el umbral, como desde un trampolín, se precipitaba en la calle. Y una vez pisado el duro pavimento, rodeada de la cálida corriente humana, aceleraba nerviosamente el paso y andaba tan aprisa como le es permitido a una señora sin resultar chocante, mirando al suelo, acosada por el temor comprensible de topar de nuevo con aquella visión peligrosa. Si acaso la espiaban, prefería ignorarlo. No obstante, se daba cuenta de que no pensaba en otra cosa y se estremecía cuando alguien casualmente le rozaba la ropa. Sus nervios padecían con dolor material a cada ruido, a cada paso que oía, a cada sombra que se deslizaba. Solamente en el coche o en casa ajena lograba respirar con desahogo. Un señor la saludó y al levantar los ojos reconoció a un amigo de juventud de su familia, un bejacón,
atento, charlatán, a quien evitaba en lo posible, porque era de esos hombres que entretienen al prójimo durante una hora hablándole de sus achaques, tal vez imaginarios. Pero ahora le dolía corresponder con un simple saludo y no sacar provecho de su compañía, puesto que un conocido sería la mejor salvaguardia contra una imprevista arremetida de aquella chantajista. Titubeó y al intentar volverse le pareció que alguien la seguía a paso acelerado, e instintivamente, sin querer ver más, siguió su camino con la misma prisa. Pero percibía en la espalda, con el presentimiento que el miedo agudiza, la aproximación de alguien que no desmerecía de su agilidad. Aun sabiendo que al fin no escaparía a la persecución, se puso a andar más aprisa cada vez. Sus hombros empezaron a tiritar al presentir la mano que de un momento a otro, ya adivinaba el paso más cerca, se le vendría encima. Y cuanto más quería apresurarse, más pesadas eran sus rodillas. El perseguidor la alcanzaba. «¡Irene!», decía una voz apremiante pero suave, la cual le pareció conocida y que no era, por cierto, la voz temida, la cruel mensajera de la desgracia. Con el pecho aliviado volvió los ojos. Era su amigo, y con tal impulso se acercaba a ella que estuvo a punto de caerle encima. Pálido, desconcertado, su rostro denotaba todas las señales de la excitación, y pronto, bajo la mirada confusa de Irene, se cubrió de vergüenza. Inseguro, levantaba la mano, pero la dejó caer porque ella no le tendía la suya. No hizo más que mirarle fijo, 1, 2 segundos, ante lo inesperado del encuentro. Durante aquella temporada de miedo le había olvidado. Ahora que veía de cerca su rostro pálido, interrogativo, con expresión de vacía perplejidad, como suele ponerla en los ojos toda emoción vacilante, se encrespaba la rabia en su interior. Los labios del joven se agitaban en busca de una palabra, y la excitación era tan evidente que en su asombro solo podía balbucir su nombre. «Irene, ¿qué tienes?», y al ver en ella un gesto de impaciencia, añadió humillándose: «¿Qué mal te he hecho, pues?». Ella le miraba, conteniendo apenas su cólera. «¿Qué me ha hecho usted? Nada, absolutamente, nada malo, solo cosas gratas». La mirada del joven se hacía inexpresiva y tenía la boca entreabierta de pasmo, lo cual acrecentaba la simplicidad ridícula del semblante. «Pero, Irene, Irene, no es sitio este para hacer alardes», replicó ella ásperamente en tono de mando. «Y no me venga con comedias. Seguramente su preciosa amiga está acechando por ahí otra vez para asaltarme». «¿Quién? ¿A quién te refieres?». Su gusto hubiera sido darle un puñetazo en la cara, en aquella cara de piedra, insulsa, desencajada. Su mano empuñaba el mango del paraguas. Nunca había despreciado ni odiado tanto a un ser humano. «Pero Irene, Irene», balbucía cada vez más confuso. «¿Qué te he hecho? De pronto dejas de visitarme. Te espero día y noche. Hoy mismo todo el día delante de tu casa, esperando, para poder hablar contigo un minuto». «Ah, ¿tú también esperas?». Era una rabia insensata, lo reconocía ella misma. Cómo la hubiera satisfecho poder abofetearle, pero se reprimió. Le miró una vez más, asqueada, a punto de escupirle la cólera con un insulto. Luego le volvió la espalda y apretó el paso, metiéndose entre los transeúntes. El joven se quedó plantado, con la mano tendida como un mendigo, con un temblor hasta el alma. El empuje de los demás le llevó por delante como la corriente arrastra la hoja caída que, tambaleando y describiendo círculos, se defiende hasta que el agua puede más. Pero estaba decidido que no podía entregarse a esperanzas halagüeñas. Al día siguiente llegó otro volante, otro latigazo que alborotó su miedo cansado. Esta vez le exigían 200 coronas, que entregó sin resistencia. La indignaba aquel momento sistemático en lo exigido, del cual ni materialmente se hallaba a la altura, ya que, a pesar del buen dote, no en toda ocasión estaba dispuesta a entregar fuertes cantidades. ¿De qué le serviría?
Sabía que al día siguiente serían 400 coronas, y a no tardar 1000, y más a medida que fuese cediendo, y finalmente, cuando sus medios no alcanzaran, la carta anónima, el hundimiento. Compraba tiempo con aquel dinero, una tregua para respirar, 2 días de descanso o 3, tal vez una semana, pero qué tiempo horriblemente estéril, lleno de tensión y de sufrimiento. Diabólicamente perseguida por el miedo interior, ya no era capaz de leer ni de ocuparse en nada más. Se sentía enferma. Algunas veces tenía que sentarse de pronto, tan violentos se hacían los latidos de su corazón. Una pesadez inquieta llenaba todos sus miembros con el juego denso de una fatiga casi dolorosa, que el insomnio no le permitía reparar. Así, vibrantes los nervios, tenía que sonreír y parecer contenta sin que nadie sospechara el infinito esfuerzo que representaba simular tal serenidad, tal fuerza heroica que disipaba en este esfuerzo cotidiano y tan inútil sobre sí misma. Una sola persona de las que la rodeaban parecía adivinar, según ella, algo de las cosas terribles en que andaba metida, y esto era porque la acechaba. Se daba cuenta, y esta seguridad acentuaba su preocupación, de que se ocupaba constantemente de ella, como ella de él. De día y de noche se deslizaban alrededor uno de otro, poniéndose el cerco para llegar a saber el mutuo secreto y echarse el propio a la espalda. También el marido había cambiado en aquel último tiempo. La severidad amenazadora de los primeros días inquisitorios se había convertido en una manera propia de bondad y de solicitud que la transportaba a sus tiempos de recién casada. Tratábala como a una enferma, con una diligencia que la desorientaba. Asombrábase de ver cómo a veces le tendía, por decirlo así, la palabra salvadora, y con qué seductora agilidad le hacía una confidencia. Ella comprendía su intención, y la benevolencia le llenaba de un agradecimiento dichoso. Pero también se daba cuenta de que, a medida que la inclinación se avivaba, crecía su confusión ante él y le impedía hablar, con mayor violencia que su recelo anterior. En estos días fue cuando él le habló sin resquemores, los ojos en los suyos. Acababa de llegar a casa y oyó hablar alto en la antesala. La voz del marido, aguda y enérgica, y la charla pendenciera de la institutriz, entremezcladas con lloros y sollozos. De pronto se sobresaltó, se estremecía siempre que oía hablar en voz alta en su casa o por cualquier otra muestra de alteración. El miedo era la emoción que en ella respondía a todo lo que no era común, el miedo ardiente de que la carta hubiese llegado, de que el secreto fuera ya conocido. Al abrir la puerta, su primera mirada interrogativa precipitábase hacia la expresión de las caras, para leer en ellas si había sucedido algo en su ausencia, si había hecho irrupción la catástrofe. Esta vez eran sencillas rivalidades de los niños, según pudo comprobar. Ya tranquilizada, se encontraba ante un juicio oral en pequeño. Hacía pocos días que una tía había regalado al niño un juguete, un caballito pintarrajeado que despertó amarga envidia en la pequeña, obsequiada con dones de menor cuantía. En vano había hecho valer con vehemencia sus derechos. El muchacho le había prohibido tocar el juguete, lo cual excitó primero la cólera chillona de la pequeña y luego un silencio cerrado y testarudo. Pero he aquí que a la mañana siguiente el caballito había desaparecido sin dejar huella, haciendo vanos los esfuerzos del niño, hasta que lo descubrieron hecho pedazos en el interior de la estufa, rota la parte de madera, la abigarrada piel en tiras y el interior al aire. La sospecha recayó naturalmente en la chiquilla. El niño se precipitó llorando hacia el padre, acusándola, y comenzó el interrogatorio. La labor del tribunal fue corta. La chica negaba al principio, si bien con ojos tímidos y un temblor acusador en la voz. La institutriz declaraba contra ella. Habíala oído, en su cólera, amenazar con que echaría al caballito por la ventana, y la niña se esforzaba vanamente en negarlo. Surgió un ligero tumulto de sollozos y desesperación. Irene no quitaba la mirada de su marido. Se le antojaba verle sentado en el tribunal,
no ya a propósito de la niña, sino ante su propio destino, porque así se vería ella sentada, tal vez mañana, ante él, con el mismo temblor y el mismo sobresalto en la voz. En tanto que la niña persistió en mentir, el padre estuvo ceñudo, pero luego fue venciendo poco a poco la resistencia sin que ninguna de las negativas lograra ponerle airado. Cuando el mentir se resolvió en un silencio cerrado, le habló bondadosamente. Probóle la necesidad del acto y la disculpó hasta cierto punto de que, en un primer arranque de cólera, hubiera cometido irreflexivamente un acto tan abominable, teniendo en cuenta que no había podido medir la pena positiva que causaría a su hermano. Y con tan calor e intensidad hizo ver a la niña, cada vez más insegura, lo comprensible, aunque condenable, de su proceder, que acabó llorando con tremendos alaridos y pronto, bañada en llanto, balbució su confesión. Irene se precipitó a abrazarla, pero la pequeña la apartó colérica. El mismo marido le desaconsejó, por precipitada, esta compasión, pues no se avenía a dejar pasar la fechoría sin castigo. Y este, insignificante, pero que a la niña le escocería de veras, consistía en no dejar que asistiera al día siguiente a cierta excursión con la que, desde hacía unas semanas, estaba ilusionada. Dando alaridos se enteró de la sentencia la niña. El muchacho empezó a alardear de su triunfo, pero esta provocación inoportuna y odiosa le envolvió inmediatamente en el mismo castigo, y le fue retirado, por su malicia, el permiso para asistir a aquella fiesta infantil. Tristes, con el único consuelo de tener copartícipe en la pena, se retiraron los hermanitos y quedaron solos Irene y su marido. Se le ocurrió que había llegado por fin la ocasión de hablar de su culpa y hacer su confidencia, partiendo de la culpa y la confesión de la niña. Si acogía benévolamente su defensa de la niña, sería indicio de que tal vez ella misma podía correr el riesgo de intentar su propia defensa. «Oye, Fritz», empezó, «¿estás decidido a no dejar salir a los nenes mañana? Se sentirán muy infelices, principalmente la pequeña. No hubo tanta maldad en su ocurrencia. ¿Por qué un castigo tan severo? ¿No te da pena mi pequeña?» Él la miraba. «Si me da pena me preguntas, a eso contestaré ya no. A ella le es un alivio el castigo, aunque le parezca amargo. Ayer sí que era desdichada, cuando el pobre caballito estaba metido a pedazos en la estufa y lo buscábamos todos y ella temía que se descubriera, que era infalible que se descubriera. Peor que el castigo es el miedo. El castigo es algo más o menos concreto, siempre más concreto que la horrible indeterminación, que la espantosa eternidad de la espera. Desde que ha sabido su castigo, tiene un alivio. No te engañe el llanto. Antes estaba dentro y ha salido, y dentro duele más que afuera. Levantó los ojos. Le parecía que el blanco de todo lo que le estaba diciendo era ella misma, por más que el semblante no lo denotaba así. Es tal como te digo, créeme. Lo he aprendido en el tribunal, en las diligencias sumariales. El mayor padecimiento de los acusados es lo que ocultan, la amenaza de que se descubra, la horrible violencia que representa defender una mentira contra 1000 pequeños ataques disimulados. Espanta ver retroceder al acusado porque es preciso arrancarle de la carne, como con un garfio, un sí que se resiste. A veces ya lo tiene subido a la garganta, una fuerza irresistible lo empuja y el pobre se ahoga, y ya es casi la palabra. Pero un poder malo vuelve a dominarle, ese sentimiento absurdo de obstinación y de miedo, y se lo traga otra vez. Y de nuevo, el combate. A veces los jueces sufren más que el mismo reo, y por su parte los acusados miran al juez como enemigos cuando es en realidad quien les ayuda. Como abogado, como su defensor que soy, debiera reforzar a mis clientes en su inconfesión, en su mentira, pero muchas veces no me atrevo, en conciencia, porque padecen más por no confesar que por hacerlo, y por el consiguiente castigo. Yo no puedo comprender que un hombre cometa un delito consciente del peligro y luego no tenga el ánimo de declararlo. Ese miedo pusilánime de la palabra me parece más lamentable que el delito.
¿Crees que es siempre, siempre miedo el obstáculo? ¿No será, no será la vergüenza? ¿La vergüenza de expresarse? ¿De desnudarse ante la gente? La miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que le diera opinión. La palabra le fascinó. ¿Vergüenza, dices? Lo mismo da. Es también un miedo, pero un miedo no de la pena, sino... Sí, te comprendo. Se había levantado muy nervioso. Empezó a pasear arriba y abajo por la habitación. La idea parecía haber despertado algo en su intimidad que ahora se agitaba tempestuosamente. De pronto se detuvo. Accedo. Vergüenza de la gente, de los extraños, del populacho, que, por medio de la prensa, devoran la suerte ajena como un panecillo. Precisamente por eso, el delincuente podría al menos confesarse con los más allegados. Y volvió a pasear. Tal vez... Y aquí tuvo ella que volver el rostro por la expresión con que él la miraba. Oía un temblor en su propia voz. Tal vez sea mayor la vergüenza con los que nos son más próximos. De pronto, él se detuvo de nuevo, como obedeciendo a un impulso íntimo. ¿Quieres decir? Y su voz se hizo más tierna y más grave. ¿Quieres decir que Elena hubiera confesado más fácilmente a otra persona? ¿A la institutriz, acaso? ¿Que hubiera...? Estoy convencida. Te ha puesto tal resistencia porque tu opinión es la que más le importa, porque te quiere más que a nadie. No te falta razón. Seguramente es raro, no lo había pensado antes. Tienes razón. No quiero que me creas incapaz de perdonar. No lo quisiera. De ti no lo quisiera, Irene. Al mirarla, ella sintió que enrojecía. ¿Hablaba en aquellos términos intencionadamente o por casualidad? ¿Una casualidad taimada, peligrosa? No la dejaba todavía la maldita indecisión. La sentencia está revocada. Su semblante parecía iluminarse. Elena está absuelta y voy a anunciárselo yo mismo. ¿Estás contenta de mí o te queda otro deseo? Ya lo ves, hoy me da por la generosidad. Tal vez es la satisfacción que tengo de haber reconocido oportunamente una injusticia. Esto alivia siempre, Irene, siempre. Le parecía comprender el significado de esta conclusión acentuada. Espontáneamente se le acercó más y ya sentía subir la palabra dentro de sí. Y él mismo dio un paso, como si quisiera tomarle pronto lo que la oprimía. Ella encontró su mirada, en la cual había el ansia de la confesión, de algo de su ser, una ardiente impaciencia. De pronto, todo se derrumbó en ella, cayó su mano cansada y dio media vuelta. Era inútil, no podía pronunciar nunca aquella palabra única, la que le devolvería la libertad, aquella palabra que la abrasaba por dentro y devoraba su tranquilidad. El aviso retumbaba como el trueno cercano, pero ella sabía que ya no le era posible la huida, y en secreto deseaba lo que tanto había temido, el rayo salvador, la revelación. Su deseo pareció querer cumplirse antes de lo que suponía. 14 días había durado la lucha y estaba al cabo de sus energías. En 4 días aquella persona no se había presentado y el miedo ya estaba tan metido en su cuerpo, mezclado con la sangre, que a cada llamada daba un salto para recibir a tiempo ella misma el mensaje apremiante. Había una impaciencia, casi un deseo en esta expectación, al pensar que con cada una de aquellas cantidades adquiría una noche de tregua, un par de horas con los niños, un paseo. Otra vez el timbre. Se dirigió arrebatadamente a la puerta, abrió y de pronto se quedó en expectativa ante una desconocida dama. Pero retrocedió pronto al ver que, tras del nuevo aderezo, bajo el sombrero elegante, asomaba el odiado rostro de la timadora. «Ah, usted misma, señora Wagner. Me alegro, porque tengo que hablarle de un asunto importante». Y sin aguardar respuesta de la asustada Irene, que apoyaba en el llamador la mano temblorosa, entró y aligeróse de la sombrilla, una sombrilla chillona de color rojo, en la compra de la cual había empleado seguramente una parte del dinero de sus hazañas de chantajista. Movíase con pasmosa firmeza,
como si se encontrara en su propia casa, y placentera, expresando hasta un bienestar, se metió sin que se lo indicaran, al paso que curioseaba la vistosa instalación, corredor adentro, hacia la puerta entreabierta del salón de visitas. «Ahí dentro, ¿verdad?», preguntó con desdén encubierto, y cuando la atemorizada, incapaz de hablar, iba a impedírselo, añadió conciliadora: «Podemos despachar pronto, si le es desagradable». Doña Irene la siguió sin réplica. La idea de que la estafadora se metía en su propio hogar, esta jactancia que rebasaba sus más extremadas sospechas, la aturdía y le pareció que todo era un sueño. «Buen aspecto tiene la habitación, muy buen aspecto», admirábase con evidente satisfacción mientras tomaba asiento. «Qué guapamente se siente una aquí. ¡Y cuánto cuadro! Aquí ve una lo miserable que es. Regalada está usted, muy regalada, señora Wagner». Al ver a la chantajista tan bien acomodada en su propia casa, hizo explosión la ira en la torturada Irene. «¿Qué quiere usted al fin, estafadora? Hasta dentro de mi casa me persigue, pero no me he de dejar atormentar por usted hasta morir. Lo que haré es...». «No hable usted tan alto, créame», la interrumpió la otra con ofensiva familiaridad. «La puerta está abierta y los criados podrían oírla. A mí poco me importa, yo no me ando con tapujos. Al fin y al cabo, peor de lo que estoy en esta vida de miseria, no estaría en la cárcel. Pero usted, señora Wagner, debería ser más precavida. Lo primero, voy a cerrar la puerta, si tiene usted por conveniente enojarse. A mí, téngalo usted entendido, los insultos no me impresionan». La fortaleza de doña Irene, templada un momento al valor de la ira, volvía a caer en la impotencia ante la impasibilidad de aquella persona. Como el niño que espera que le dicten el deber, esperaba casi sumisa, si bien desazonada. «Bueno, señora Wagner, se lo diré sin rodeos. Me va mal, usted lo sabe. Ya se lo dije. Y ahora me hace falta dinero. Mis deudas duran demasiado. Y luego hay otras necesidades. Quisiera arreglarme un poco, al fin. Por eso me ha arrimado usted. ¿Para que me ayude? Vaya, con 400 coronas». «No puedo», balbuceó doña Irene, horrorizada de la suma que en realidad no tenía en dinero contante. «Es de veras que no las tengo ahora. Este mismo mes le he dado ya 300 coronas. ¿De dónde las he de sacar? Todo se arreglará, piénselo un poco. Una señora rica como usted puede tener tanto dinero como quiera, pero entendámonos, es preciso que quiera. Reflexione usted, señora Wagner». «Pero es que no las tengo. Con gusto se las daría, pero tanto dinero, francamente, no lo tengo a mano. Podría darle a usted algo, 100 coronas tal vez». «400 coronas he dicho, que me hacen falta», dijo estas palabras con aspereza, como ofendida por la proposición. «Pero si no las tengo», gritó Irene desesperada. Acudióle imaginar si llegara ahora su marido, que podía hacerlo de un momento a otro. «Le juro que no las tengo». «Entonces, vea de procurárselas». «No puedo». Aquella persona la miró de arriba abajo, como si fuera a tasarla. «Veamos, esta sortija, supongamos, una prenda que nos sacaría del paso. No soy muy entendida en joyas, nunca las he tenido, pero 400 coronas creo yo que pueden sacarse». «¿La sortija?», gritó doña Irene. Era su sortija de prometida, la única que no se quitaba nunca y a la cual daba un alto valor la piedra costosa y bella que llevaba engarzada. «Va, ¿por qué no? Le mando a usted la papeleta y cuando quiera puede desempeñarla. La recobra. Yo no voy a quedármela. Una miserable como yo, ¿qué saca con tener una sortija tan rica? Pero, ¿a qué viene el perseguirme así? ¿Por qué me atormenta usted? No puedo, no puedo. Debe usted comprenderlo. Ya ve que he hecho cuanto he podido. Bien lo sabe usted. De mí nadie ha tenido compasión. Me han dejado casi reventar de hambre. ¿Por qué he de tener yo compasión de una señora tan rica?». Irene intentaba una réplica vehemente, cuando oyó fuera, y su sangre se detuvo, cerrarse la puerta. Era forzosamente su marido, que volvía de su despacho. Sin más reflexión, se quitó la sortija y la tendió a la que esperaba, que la hizo desaparecer al momento. «No tema usted, ya salgo», dijo cabeceando aquella persona al notar el miedo indecible del semblante de Irene y cómo escuchaba hacia la antesala
donde se oía distintamente un paso de hombre. Abrió la puerta, saludó al marido de Irene, que la miró un momento sin hacer gran caso de ella, y desapareció. «Una señora que vino a tomar informes», aclaró Irene, ya casi sin fuerzas, apenas cerrada la puerta. El segundo crítico había pasado. Sin responder nada, entró el marido tranquilamente en el comedor donde estaba puesta la mesa. A Irene el aire le parecía de fuego en aquel espacio del dedo que antes cubría el frío círculo de la sortija y que en su desnudez había de atraer ahora las miradas de todo el mundo como una marca candente. No cesó de preocuparse en esconder la mano durante la comida, y mientras lo hacía, una insólita sobreexcitación la movía a burlar la mirada de su marido, que no hacía más que rozar y perseguir la mano en todas sus evoluciones. Ponía todo el esfuerzo en distraer su atención y alimentar la corriente del diálogo con interesantes preguntas. Le hablaba una y otra vez, y también a los niños y a la institutriz, y reanimaba la conversación con la chispa de las preguntas, pero le faltaba el aliento. Intentó fingir superioridad, inducir a los otros al regocijo, animó a los niños y les azuzó entre sí, mas ellos no llegaron a pelear ni a reír, porque debía de haber algo falso en su animación, y ella misma advertía que no cuajaba en los demás. No le valió de nada, por fin la fatiga la rindió al silencio. Callaban todos, solo oía el leve retiñir de los platos, y en sus adentros el manantial de las voces del miedo. Y su marido dijo de pronto: «¿Dónde tienes hoy tu sortija?». Se estremeció. Por dentro se elevaba en voz alta la palabra «se acabó», pero su instinto se defendía. Todas sus fuerzas se concentraron. Todavía una frase, una sola palabra. Encontrar una mentira, la última. «La he dado a repulir». Y como envalentonada por la invención, añadió decidida: «Pasado mañana la recogeré». Pasado mañana. Se había comprometido, y esta mentira sería su fracaso. Se había señalado a sí misma el plazo, y ahora un nuevo sentimiento, una especie de dicha, penetraba su miedo al saber tan cerca el desenlace. Pasado mañana. Sí, conocía el plazo, y esta certidumbre bañaba su miedo de un raro sosiego. Algo medraba en su interior, una nueva fuerza, fuerza para la vida y para morir. Esta seguridad del cercano desenlace empezó a colmarla de una inesperada claridad. La nerviosidad cedió a una ordenada reflexión y el miedo a una paz cristalina desconocida antes, gracias a la cual veía de una vez todos sus asuntos, su vida, transparentes en su valor positivo. Examinó su vida y se dio cuenta de que llevaba todavía mucho peso muerto. Si le era dado conservarla y levantarla en el nuevo sentido más digno en que el miedo la había aleccionado, se sentía dispuesta a reemprenderla, firme y pura, sin mentir. Pero para vivir divorciada, adúltera, manchada del escándalo, estaba demasiado cansada, como asimismo para proseguir en aquel juego peligroso de un sosiego conseguido y comprado a plazos. Fuera de su pensamiento la resistencia. Se acercaba al final, y la traición se desprendía amenazadora de lo que la rodeaba, del aspecto del marido y de los niños, y de ella misma. Imposible la huida ante un contrario que parecía estar presente en todas partes, y la confesión, el remedio más seguro, le estaba vedada. Bien lo sabía ahora. Quedaba un camino expedito, pero de éste no se vuelve. Por la mañana quemó sus papeles, puso orden en un sinfín de pequeñeces y evitó en lo posible ver a los niños, así como todo lo que vivía en su cariño. Quería impedir que la vida con sus goces y seducciones se cogiera a ella, haciéndole más difícil la decisión que había tomado con un titubeo en último término inútil. Salió luego a la calle para tentar una vez más al destino y encontrarse con la timadora. Su obstinado callejeo ya no iba acompañado de aquella exaltada tensión. Algo yacía sin fuerzas en su interior y sentía el desaliento. No podría llevar la lucha más adelante. Como consciente de un deber, andaba y andaba. Al cabo de 2 horas no había visto a aquella persona en ningún sitio, ni lo sentía.
Casi deseaba no encontrarla más, tan débil se reconocía. Fijóse en las caras de la gente y le parecieron extraños cadáveres con movimientos. Todo esto ya era como lejano y perdido. No le pertenecía. Una sola vez llegó al sobresalto. Le pareció haber visto, al lado opuesto de la calle, la mirada de su marido, aquella mirada severa y agresiva que tenía de un tiempo acá. Angustiada, quiso fijarse bien, pero la figura había desaparecido detrás de un carruaje en marcha y se consoló con el pensamiento de que a aquella hora tenía siempre ocupación en el tribunal. Con la excitación escudriñadora perdió casi la noción del tiempo y llegó tarde a la comida. Tampoco el marido estaba en su sitio, como de costumbre. Llegó un par de minutos más tarde y, según le pareció, un poco excitado. Contó las horas hasta la noche y se asustó de que fueran tantas. La asombró pensar cuán poco tiempo se necesitaba para despedirse y qué poco valor tenían todas las cosas al saber que no podemos llevárnoslas. La sobrecogió algo parecido al sueño. Mecánicamente salió otra vez calle abajo, al viento que la llevara, sin pensar, sin mirar. En un cruce, un cochero tiró de las riendas en un mismo momento en que la rozaba la lanza del coche. El hombre lanzó un terno de los más soeces y ella movió apenas la cabeza. Hubiera podido ser la salvación a un plazo más. Una casualidad hubiera podido ahorrarle la pena de decidirse. Prosiguió sintiendo la fatiga. Era grato no pensar en nada, percibir dentro de sí un confuso sentimiento del final, una neblina que bajaba suavemente y lo cubría todo. Al levantar los ojos para ver el nombre de la calle se estremeció. En su divagación había llegado casualmente cerca de la casa del que fue su amigo. ¿Era un indicio? Tal vez pudiera socorrerla aún. Debía de saber las señas de aquella persona. Casi temblaba de gozo. ¿Cómo no había pensado en una cosa tan sencilla? De improviso percibía una mayor actividad en sus miembros. La esperanza reanimaba las ideas lacias que se agitaban de nuevo. Era preciso subir a su casa e ir con él a casa de aquella persona para concluir el asunto. Él la amenazaría, la obligaría a que cesara el timo, y quién sabe si por una cantidad más se conformaría a alejarse de la ciudad. Le daba pena ahora haber tratado tan mal al pobre el otro día, pero él no dejaría de auxiliarla, estaba segura. Qué curioso que la salvación no hubiera llegado hasta ahora, en este último momento. Apresuróse a subir las escaleras y llamó. No abrían. Escuchó, le pareció oír pasos cautos tras de la puerta. Llamó de nuevo. Otro silencio. Y una vez más, un ligero ruido en el interior. Perdió la paciencia y empezó a llamar y llamar sin interrupción, pues le iba la vida en aquel paso. Por fin algo se movió detrás de la puerta, crujió la cerradura y una hendidura estrecha se abrió. «¡Soy yo!», dijo Irene prontamente. Como asustado, el joven abrió la puerta. «¿Es usted, señora?», tartamudeó visiblemente atolondrado. «Perdone, estaba desprevenido, no esperaba su visita. Perdone mi negligencia». Se refería a hallarse en mangas de camisa. Su camisa estaba medio abierta y sin cuello. «Tengo que hablarle con urgencia. Usted me ayudará», dijo algo nerviosa, porque él la dejaba en el umbral como a una mendiga. «¿No me permitirá que entre y que le diga algo? Es cosa de un minuto», añadió irritada. «Yo le pido», murmuró confuso, con una mirada de soslayo. «De momento, con sinceridad. Es preciso que me oiga. La culpa es de usted. Tiene usted obligación de socorrerme. Ha de procurarme usted la sortija. Es preciso. O deme usted las señas al menos. Me está persiguiendo constantemente y ahora no está aquí. Ha de hacerlo. Óigame usted. Ha de hacerlo». Él estaba pendiente de su mirada. Irene se dio cuenta ahora de que sus propias palabras salían desilvanadas y de que hablaba jadeando. «Ah, ¿no lo sabe usted? Pues bien, su amada, la antigua, aquella persona, me vio la última vez salir de su casa y desde entonces me persigue y me saca dinero a la fuerza. Me tortura hasta la agonía. Ahora me ha tomado la sortija y tengo que recuperarla. Lo más tarde por la noche he de tenerla. Esta misma noche. Usted me ayudará».
Pero yo... ¿Quiere usted o no? Pero si no conozco a tal persona, no sé a quién se refiere. No he tenido ninguna relación con timadoras, acentuó casi con rusticidad. De modo que... ¿no la conoce? Lo dice solo por decir. Ella sabe el nombre de usted y dónde yo vivo. Tal vez tampoco sea verdad que exige dinero a la fuerza. ¿Acaso estaré yo soñando? Soltó una risotada chillona. El joven estaba perplejo. Viendo el fulgor de sus ojos, se le ocurrió pensar que podía haberse vuelto loca. Su conducta denotaba una perturbación. No había juicio en sus palabras. Miró a su alrededor angustiado. ¿Quiere usted tranquilizarse, señora? Le aseguro que se equivoca. No hay duda. Tiene que ser... No puedo entenderlo. No conozco personas de esa categoría. Las 2 relaciones que tuve anteriormente desde mi estancia aquí, breve, como usted sabe, no son de esa clase. No mencionaré los nombres, pero es tan ridículo. Le aseguro a usted que ha de ser un error. Entonces, ¿se niega usted a ayudarme? La ayudaré, en el caso de que haya posibilidad. Pues venga usted, vamos a su casa. ¿A casa de quién? ¿A qué casa? Le entraba de nuevo la aprensión terrible de que estaba loca. Le había cogido del brazo. ¿A su casa? ¿Quiere usted o no quiere? Pero claro que sí, claro. Su sospecha se afirmaba cada vez más con la insistencia con que ella le apremiaba. Claro, claro. Vamos pues. Para mí es cuestión de vida o muerte. Se contuvo para no sonreír. Luego se puso de pronto formal. Perdone usted, señora, pero momentáneamente no me es posible. Tengo una lección de piano. No puedo interrumpir. Bien. Se reía en su cara, chillonamente. Da usted lecciones de piano en mangas de camisa. Es usted un embustero. Y acosada por una sospecha, se precipitó hacia adentro. El joven trató de retenerla. Ahí está la timadora, en casa de usted. Al fin sabremos que los dos están de acuerdo. Tal vez os repartís lo que me habéis ido robando, pero caerá en mis manos. Ahora no tengo miedo de nadie. Daba voces. Él la cogió vigorosamente, pero ella pudo desasirse, luchando, y se precipitó a la puerta del dormitorio. Vio retroceder una figura que era evidente estaba escuchando detrás de la puerta. Irene, reducida a la evidencia, fijaba los ojos atónitos en una dama desconocida, con el tocado algo descompuesto que ocultó la cara a toda prisa. Su amigo se había precipitado con la intención de sujetar a Irene y evitar una desgracia por parte de la que creía demente. Pero Irene salió del cuarto. «Usted dispense», murmuró. Se hacía un embrollo. Ya su pensamiento no era capaz de nada y solo la embargaba una repugnancia, un asco infinito y la fatiga. «Usted dispense», repitió al ver que el joven la seguía con los ojos. Mañana lo comprenderá usted todo. Yo no comprendo ya». Le hablaba como a un desconocido. Nada le recordaba que un día le había pertenecido y casi ni conciencia tenía de su propio cuerpo. Todo estaba mucho más embrollado que antes y solamente le constaba que quién sabe dónde habría una mentira. Pero estaba demasiado rendida para pensar, para ver. Bajó las escaleras con los ojos cerrados como un condenado a muerte. La calle estaba oscura. Rozó su pensamiento la sospecha de que aquella persona estaba esperando allá, que tal vez la salvación llegaría en el último momento. Sintióse movida a juntar las manos y rezar a un Dios olvidado. Oh, si al menos pudiera comprar un par de meses, los 2 que quedaban para el verano, y vivir entre campos y praderas, solamente un verano. Aguzaba la mirada para escrutar la calle, ya oscura. Allí, al pie de una puerta, pretendió haber visto un cuerpo al acecho, pero al acercarse ella, se escondió en el soportal. Creyó por un momento descubrirle una semejanza con su marido. Era la segunda vez, aquel mismo día, que le venía el temor de encontrarle y de tropezar con su mirada. Se detuvo, pero la figura había desaparecido en la oscuridad. Siguió su ruta, inquieta, con una tirantez en la nuca como de una mirada ardiente en ella.
Volvió la cabeza, pero no vio a nadie. La farmacia no estaba lejos. Entró con un ligero estremecimiento. El practicante cogió la receta y se dispuso a prepararla. En este minuto lo vio todo: la balanza reluciente, las pesas primorosas, las etiquetas, y arriba, en los armarios, la hilera de las esencias con los raros nombres en latín que deletreaba instintivamente. Oía el tic-tac del reloj, percibía el olor especial, ese olor dulzón y grasiento de los medicamentos, y recordó de repente cómo de niña pedía a su madre que le confiara los encargos de farmacia, porque le gustaba aquel olor y el aspecto original de la multitud de porcelanas relucientes. Esta reminiscencia la llevó a pensar que no se había despedido de su madre, y sintió enorme pena hacia la pobre mujer. La horrorizó el sobresalto que tendría, pero el practicante vertía ya, contándolas, las gotas cristalinas del vaso panzudo en la botellita azul. Rígida, miró fijamente cómo la muerte pasaba de aquel envase al pequeño, desde el cual correría pronto por sus venas y se deslizó por todo su cuerpo en sensación de frío. En un estado de estupor como hipnótico, tenía los ojos clavados en los dedos del practicante, que ponía un tapón y pegaba un papel alrededor del objeto peligroso. Todos sus sentidos estaban aherrojados, paralizados ante la horrorosa idea. «Son 2 coronas», decía el practicante. Irene salió de su rigidez como de un sueño y miró extrañada a su alrededor. Luego cogió mecánicamente el bolsillo. Soñando inspeccionaba las monedas sin que de pronto las reconociera, y le costaba sacar la cuenta. En este momento sintió que apartaban su brazo enérgicamente y oyó el ruido de unas monedas sobre el cristal. Una mano se tendía junto a ella y cogía el frasco. Volvió la cabeza y se pasmaron sus ojos. El marido estaba allí de pie, con los labios duramente cerrados, la faz descolorida y la frente brillante de sudor. Irene se sintió a punto de desvanecerse y tuvo que apoyarse en la mesa. Comprendió que la figura que había visto en la calle y la que ahora mismo vio acechar bajo el soportal era la de su marido, como había presentido ya. «Ven», dijo con voz ronca, atragantada. Ella no apartaba los ojos de él, y en sus adentros, en un mundo muy hondo de su conciencia, se sorprendía ella misma de obedecerle. Sin voluntad propia, su paso se acordó con el suyo. Andaban juntos, sin que el uno mirara al otro. Él, con la botellita en la mano, se detuvo un rato y se secó el sudor de la frente. Ella, sin voluntad, sin saberlo, refrenó también el paso. Pero no se atrevía a levantar los ojos. No decían palabra, y el ruido de la calle fluctuaba a su alrededor. Una vez junto a la escalera, le cedió el paso. Enseguida, al no tenerlo junto a ella, empezó a vacilar. Se detuvo y buscó apoyo. Él le tendió el brazo, pero no se atrevía a levantar los ojos. A este contacto se sobresaltó y subió más ligera los últimos escalones. Entró en el cuarto. Él la siguió. Relucían las paredes en lo oscuro y los objetos se distinguían apenas. No se habían dicho todavía ni una palabra. El marido rasgó el envoltorio, abrió el frasco y vertió su contenido. Arrojó la botella en un rincón y sobrecogió a Irene el ruido del vidrio. Silencio y más silencio. Sin mirarle, sentía que se estaba haciendo violencia. Al fin se le acercó. Percibía su respiración fatigosa y veía, con su mirada atónita y como nublada, el brillo cercano de sus ojos fulgurando en la oscuridad. Estaba segura de que su cólera iba a estallar y permaneció rígida en pleno sobresalto, al presentir que la mano haría presa en la suya. La estrechó con el corazón calmado. Solo sus nervios vibraban como cuerdas muy tensas. Todo esperaba el castigo y casi deseaba su cólera. Pero él no salía de su silencio y se dio cuenta, con infinita sorpresa, de que se acercaba en disposición blanda. «Irene», dijo, y su voz tenía una singular ternura. «¿Cuánto tiempo ha de durar el torturarnos uno a otro?» De pronto rompíanse en ella las compuertas, convulsivamente,
en un solo grito poderoso como una voz animal, irreflexiva, formado de todos los sollozos contenidos en aquellas semanas. Una mano airada parecía apretarla por dentro y sacudirla violentamente. Vaciló como en la embriaguez y se hubiera desplomado a no sostenerla él. «¡Irene!», la tranquilizaba. «¡Irene! ¡Irene!», diciendo su nombre cada vez más bajo, más apaciguado, como si con el tono cada vez más dulce quisiera acallar la desesperada rebelión de los nervios convulsos. Pero solo le respondían los sollozos, las violentas sacudidas, las ondas del dolor que recorrían todo el cuerpo. La guió hacia el sofá, cogió en brazos el cuerpo palpitante y lo depositó en él. Pero no se acallaban los sollozos. El espasmo sacudía a los miembros como descargas eléctricas. Olas escalofriantes parecían saltar por encima del cuerpo torturado. Tensos hasta lo insoportable, durante aquellas semanas, sus nervios estaban ahora quebrantados y corría a rienda suelta la tortura por aquel cuerpo insensible. Conmovido hasta el extremo, sostenía su cuerpo estremecido, cogía las manos frías. Besó, al principio cariñoso, y luego furiosamente, con miedo y pasión, sus ropas, su nuca, pero no cedía el temblor sobre el cuerpo agazapado, mientras subía del interior el tumulto de los sollozos, por fin libres. Palpó su cara, fría, bañada en lágrimas, y percibió en las sienes el martilleo de las venas. Le sobrevino un temor indecible y se arrodilló para hablarle más de cerca. Volvió a cogerla. «Irene, ¿por qué lloras? Ahora todo ha pasado. ¿Por qué torturarte? Basta de angustias, ya no vendrá más, nunca más». Y sujetaba con ambas manos el cuerpo que se erguía de nuevo estremecido. No pudo evitar el temor de haber precipitado aquel cuerpo a la muerte, al sentir bajo sus manos la desesperación que lo torturaba, y la besaba continuamente en medio del balbuceo de palabras de perdón. «No, nunca más, te lo juro. Yo no podía suponer que te asustara tanto. Solo quería llamarte, que volvieras a tu deber. Solo esto, que lo dejes para siempre y que vuelvas a nosotros. Una vez entrado casualmente, ¿qué otra elección me quedaba? De ningún modo hablarte a ti. Y pensé siempre que volverías a mí, y por eso busqué a esa pobre persona para que te impulsara. Es un ser mísero, una actriz abandonada. Ella no quería, pero se lo exigí. Comprendo que no está bien, pero quería que volvieras a mí. He procurado demostrarte siempre que estoy dispuesto, que solo deseo perdonar, pero tú no me comprendías. No quería llevarte tan lejos. He sufrido mucho con todo esto. He observado todos tus pasos. Solo por los niños, ¿comprendes? Por los niños. Era mi deber obligarte. Ahora todo está arreglado». Ella oía sordamente, como de una lejanía infinita, palabras que sonaban cerca y no las entendía. Un zumbido interno que todo lo ensordecía, un tumulto de los sentidos en el cual naufragaba toda sensación, hasta que tuvo consciencia de un contacto en la piel, besos y caricias, y sus propias lágrimas ya casi frías. Y por dentro, la sangre llena de sonoridad, de un íntimo retumbar que se hinchaba, acabando en una furia de campanas a vuelo. Luego, todo se desvaneció. No podía precisar nada. Se dio cuenta, al despertar, confusa, de su desmayo, de que la desnudaban. Vio, como al través de nubes, el semblante de su marido, bondadoso y preocupado. Luego cayó en una profunda oscuridad, en el sueño negro y sin sueños tan deseado. Cuando abrió los ojos al día siguiente, la luz del día llenaba la habitación, y sintió en sí misma la claridad libre de nubes, la sangre como purificada al paso de la tempestad reciente. Intentó recapacitar sobre lo que le había sucedido, pero aún le pareció todo un sueño. A Irene, aligerada, libre, por el estilo de cuando flotamos en sueños por el espacio, se le antojaba esta sensación de amanecer, y para cerciorarse de la realidad, tocaba sus propias manos. De pronto se estremeció. En su dedo resplandecía la sortija. De una vez estaba despierta del todo.
las palabras embrolladas que oyera medio desvanecida y una sorda emoción de otros tiempos que no se había atrevido nunca a concretar en pensamiento, conciliábanse ahora en un tono diáfano. Comprendía de una sola vez las preguntas de su marido, la sorpresa del amante. Se recomponían todas las mallas y veía en qué horrible lazo había estado envuelta. Desesperación y vergüenza la asediaban, sus nervios volvían a vibrar y casi se dolió de que la despertaran del sueño libre de sueños y de miedo. Se oyó una risa muy cerca. Los niños se habían levantado y alborotaban como pájaros al amanecer. Reconoció distintamente la voz del muchacho y se admiró por primera vez de hallar en ella gran semejanza con la del padre. Una sonrisa asomó a sus labios y descansó en ellos. Había cerrado los ojos para gozar más profundamente de todo aquello que era su vida, y ahora también su dicha. Mas algo le dolía aún en lo profundo, pero era un dolor lleno de promesas, ardiente, como el de las heridas cuando empieza el período de su cicatrización.